Nuestros sentimientos hablan mucho de cómo somos, porque reflejan cuál es la actitud de nuestro corazón, realmente nuestro carácter, nuestra naturaleza, cuáles son nuestras motivaciones. Todo eso sale a la luz cuando surgen nuestros sentimientos más profundos. Y la ira, el enojo y la tristeza forman parte de esa expresión de nuestra naturaleza, de nuestros intereses, de lo que nos preocupa, lo que nos gusta, lo que queremos. Podemos sentir ira y tristeza por cosas que son verdaderamente legítimas, que provienen de Dios, que son sentimientos que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da como reflejo de Cristo, pero también podemos sentir ira y tristeza por cosas que tienen que ver con nuestro egocentrismo, tienen que ver con nuestro reino especial, en el que nos sentimos tristes y enojados cuando no se hace lo que nosotros queremos, cuando no nos sale bien lo que nosotros queremos que nos salga bien, cuando nuestras preferencias y gustos personales, nuestra subjetividad no es satisfecha. Esto revela cómo somos, revela también la condición de nuestro corazón, revela cuál es nuestra propia situación delante de Dios. Hay un ejemplo de esto en Marcos capítulo 3. En otra ocasión, dice el versículo 1, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar o una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió la mano y le quedó restablecida. Y tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. En este caso Jesús tiene sentimientos, hay bastantes notas sobre la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, hay notas de ello. Y aquí tenemos una particular donde dice que Jesús estaba enojado y entristecido. ¿Por qué estaba Jesús enojado y entristecido? Por la dureza del corazón de esos hombres religiosos, más interesados en la norma que en la persona, más interesados en que se cumpla un mandamiento según sus propios criterios, que tal como debían hacerse, que en que se use el día del Señor para hacer la obra del Señor, para la gracia, la misericordia, la sanidad, la bendición de una persona. Y esto provocó en Jesús y produjo en él estos sentimientos de enojo y de tristeza. La pregunta es, ¿por qué nos enojamos nosotros y nos entristecemos? La mayoría de las veces estaremos de acuerdo en que somos más bien indiferentes ante la dureza de corazón, la incredulidad y la situación de otras personas. Y somos muy sensibles ante nuestras propias necesidades personales. Muy pronto nos enojamos y muy pronto nos entristecemos cuando no se hace nuestra voluntad sacrosanta, cuando no se cumplen nuestros designios de sabiduría, hablando irónicamente, cuando no se pueden llevar a cabo nuestros planes y propósitos que consideramos que son los planes y propósitos mejores del mundo, evidentemente, cuando no se llevan a cabo nuestras ideas, que son las ideas más brillantes que ha conocido jamás la humanidad. Y así funcionamos. Nos entristecemos y nos enojamos cuando no conseguimos nuestro capricho, no satisfacer nuestro deseo personal, nuestra subjetividad, y somos más bien indiferentes, por no decir apáticos totalmente, nos ponemos de lado cuando vemos la necesidad de otras personas. Incluso nos identificamos aquí con estos hombres que no tenían el más mínimo interés en ese hombre que tenía la mano paralizada. Ellos lo único que les importaba es si podían pillar a Jesús rompiendo la ley de Dios para acusarle, si podían de alguna manera condenarle a muerte a través de los engaños y los trucos que ellos ejercían. Porque ellos no estaban interesados en las personas, estaban interesados en sí mismos, en su religión,
estaban interesados en sus convicciones, estaban interesados en que se cumplan las normas según ellos dicen que deben cumplirse. No solamente las normas, sino la norma no basta. Tiene que ser la norma conforme ellos decían que debía guardarse. Esto nos muestra la gran dureza de sus corazones. Y esto produjo en el Señor esta reacción de enojo y de tristeza. Enojo por la condición pecaminosa, de ceguera espiritual, de rebelión contra el Señor, y tristeza por ver que no tenían compasión hacia aquella persona, ni entendían el sentido de las Escrituras, ni entendían el sentido de la ley de Dios, porque el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino para el hombre. O sea, fue hecho para ser bendición para la persona y bendición para Dios, evidentemente, pero no para que sea algo que le esclavice. Todo ello llevó a nuestro Señor a sentir estas cosas. Nuestro Señor Jesús miraba a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban, dice, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor, perdidas. Nuestro Señor también se enojó cuando entró a su casa, a la casa de su Padre, a la casa de oración, y se encontró aquel mercado y se encontró aquel espectáculo terrible de usar el templo de Dios para el comercio, para el negocio. Tantas veces nos habla del Señor Jesús entristecido, airado, enojado, llorando, y esto nos muestra lo que había en su corazón. Nosotros, ¿qué sentimientos tenemos? Y no hay ninguna persona que pueda decir que no tiene sentimientos, porque todos tenemos sentimientos. Los podemos expresar más o menos en público, los podemos tener más o menos en grado mayor o más fuerte o más suave, pero todos tenemos sentimientos, aun aunque no se expresen exteriormente, aun aunque los demás no puedan ver exactamente qué sentimos, aun aunque seamos menos sensibleros, pero tenemos todos nuestros sentimientos. Y esos sentimientos deben de ser santificados. Esos sentimientos deben de ser transformados por el Espíritu de Dios, para que no estemos entristecidos por las boberías, no estemos enojados por nuestro propio egoísmo y egocentrismo, sino que realmente nuestros sentimientos sean movidos a lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la justicia de Dios, con las necesidades del prójimo, con el Evangelio, tal como el Señor nos ha mostrado en su palabra. Por esto, nunca justificamos a ese niño que se enfada solo porque no le dan los caramelos que él quiere. No estamos satisfechos ni justificamos en ninguna manera que alguien tenga ira y enojo solo porque no le dan a su tiempo el capricho que él exige. Decimos que eso es desproporcionado, pero así nos comportamos. Así somos los seres humanos. Nuestro corazón pecaminoso, exigente, orgulloso, egocéntrico, produce estos sentimientos, y eso hace que por todas partes se revele la condición de nuestro corazón. Nuestras exigencias a otros, cuando nos exigen a nosotros, por supuesto, siempre los demás se pasan. No debería de ser tan exigente, pero nosotros mismos somos tan exigentes. Y por eso usamos el enojo y la tristeza para cosas que tienen que ver con nuestra propia carnalidad y no con lo que tiene que ver con el Señor mismo. Eso demuestra nuestro bajo nivel espiritual. Esto muestra nuestra gran necesidad del Espíritu Santo, porque aunque creamos que convivir una vida decente y con una vida, digamos, en el temor de Dios es suficiente, esto no es el Evangelio. El Evangelio no es la suficiencia de una buena vida. El Evangelio nos enseña a tener un buen corazón, es decir, un corazón transformado, un corazón no de la tierra, sino del cielo. Y eso es cosa del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos producir sentimientos cristianos, no podemos producir sentimientos piadosos, no podemos producir sentimientos que vengan del cielo, porque eso lo da el contacto con Dios, eso lo da nuestra permanencia con Dios. Al permanecer en Cristo, unidos a Él por la fe, ocurre que hay un cambio de corazón y ocurre que hay una unión de corazones, y el corazón de Cristo se parece, mejor dicho, nuestro corazón se parece más y más al de Cristo. Y empezamos a mirar a las multitudes y al ser conscientes de la necesidad de otros, como Cristo lo hizo.
Hay un ejemplo notable de esto, el ejemplo del apóstol Pablo en Romanos 10, Romanos 9. Él habla de la tristeza y el dolor en su corazón que tenía por sus conciudadanos, por sus hermanos judíos, por aquellos que tenían celo de Dios pero no tenían entendimiento, por aquellos que estaban alejados de Cristo, que estaban sin Cristo, que estaban permaneciendo en el pecado y caminando en la dureza de sus corazones. Y Pablo sentía dolor por ellos, sentía tristeza por ellos y muchas veces se enojó con ellos, pero lo hizo porque les amaba, porque se preocupaba de su bien espiritual y porque anhelaba que ellos fueran también unidos a Cristo Jesús por la fe, para que tuviesen la salvación de sus almas y pudiesen estar en la gloria con aquel Salvador al que ellos persistían en rechazar. Y es por esto que el apóstol Pablo, como imitador de Cristo, o más como imitador, no, como aquel que es como Cristo, porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, reflejaba esos sentimientos maravillosos que también se nos da a conocer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que el espíritu de Pablo se enardecía, se llenaba de enojo, de ese enojo y ese fuego santo de Dios, viendo la ciudad entregada a la idolatría, y que por lo tanto él se lanzaba a predicar el evangelio a aquellas personas, ese evangelio que quita la ira de Dios y trae la gracia y la justicia verdadera en el Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano significa, como alguien dijo, tener sentimientos muy potentes, muy fuertes, pero sentimientos adecuados, sentimientos que se producen por el reino de Dios y su justicia, por el Señor Jesucristo, por las personas necesitadas de Él, por las cosas que son legítimas, no por aquellas que son simplemente nuestro capricho carnal, que son producidos no por la instigación de Satanás, no por el sobredeseo del mundo, por el engaño del mundo, sino por la gracia y por la obra maravillosa del Espíritu de Dios en nosotros, transformándonos para que podamos ser más semejantes a Cristo, no solo en una conducta, sino también en una vida completa, en los sentimientos, pensamientos, emociones, palabras, todo lo que tiene que ver con nuestra vida debe de estar empapado del Señor Jesucristo. Y es por esto que nosotros también deberíamos haber mirado a aquellos hombres con enojo y con tristeza. Y deberíamos entonces haber sentido el dolor en nuestro corazón por aquellos que se pierden. Cosa que nuestro Señor Jesús hizo, cosa que los discípulos de Cristo hicieron, ya hemos puesto el ejemplo de Pablo, y cosa que debería estar en nuestro ADN, que debería estar en nuestra naturaleza como cristianos, ver a las personas como objetos posibles de la gracia de Dios, como personas necesitadas, como ovejas que no tienen pastor, como personas que necesitan del Señor Jesucristo extremadamente, que necesitan al Señor Jesucristo urgentemente, que necesitan de Él. Y por lo tanto eso nos tiene que llevar a avergonzarnos de nuestros sentimientos pecaminosos y a buscar del Señor aquellos sentimientos que vienen de Él, para que así podamos ver el mundo como Cristo lo ve, para que podamos ver el mundo como los apóstoles lo vieron. Y es por esto que debemos ahora acercarnos a Dios en oración, para pedirle que quite de nuestras vidas ese enojo y esa tristeza infantil, ese enojo y esa tristeza carnal, ese enojo y esa tristeza producida porque nuestro ego ha sido tocado, porque no se ha cumplido con nuestro plan, porque no se nos ha dado lo que nosotros creemos que merecemos. Ese ego, o sea, esos sentimientos basados en el orgullo, basados en la envidia, en la codicia, basados en la hipocresía, basados en cosas que son detestables a los ojos de Dios. Y busquemos del Señor esos nuevos sentimientos, producidos por un nuevo corazón regenerado, que nos lleve a mirar a las personas y al mundo con los ojos, con la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos transformará y hará que nuestra vida esté centrada en Cristo y deje de estar centrada tanto en nosotros, en lo nuestro, en nuestras necesidades, en lo que tiene que ver con el mundo terrible del yo, y empecemos a mirar y a vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para ser nuestro Señor y quien nos espera para que nosotros podamos vivir unidos a Él, en Él
y por Él. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a orar a Dios. No sentimos, Señor, sino vergüenza y frustración. No sentimos, Señor, sino temor al considerar la maldad terrible de nuestros corazones arrogantes. Cuando vemos, Señor, que nos enojamos y nos entristecemos por cosas absurdas, ridículas, totalmente livianas, totalmente sin sentido, intrascendentes. Y sin embargo, en lo que es eterno, en lo que tiene que ver con tu reino, en lo que tiene que ver con las cosas tuyas, con las cosas que van a perdurar, somos tan fríos, indiferentes, duros y totalmente, Señor, apáticos. Eso demuestra, Señor, que no estamos caminando con tu Espíritu Santo como debiéramos, que no estamos llenos de Él. Ayúdanos a cambiar esto mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, ayúdanos y transfórmanos para que nuestros sentimientos también sean como los de Cristo. En el nombre de Él, humildemente te pedimos este favor, querido Padre. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo encuentro devocional, si el Señor tiene a bien concedernos su gracia y su misericordia. Un abrazo para todos y cada uno de los que siguen este devocional y gracias por vuestra fidelidad, porque hay muchos que cada día lo estáis siguiendo este devocional. Es simplemente algo que comparto de parte del Señor, que creo que puede ser bueno para todos nosotros. Que Él nos cuide a cada uno de nosotros. Bendiciones.